Sabri, Ahí estoy grabando. Bueno, ¿cómo andan todos? muy bien. Bien, Bueno, muy bien. ¿todo bien? Todo bien. Sí. Bueno, nada, yo les contaba que hoy estuve justamente en una reunión por el proyecto provincial de Bañato y es como que, qué sé yo, a mí me pasa después de tantos años, ¿no? Que de tantos proyectos presentados, ya sea a nivel nacional, a nivel provincial o lo que sea, es como que siempre veo que estamos estancados en la misma. Nunca hay un reconocimiento del Estado de este problema. eh, Nunca se penaliza como delito, o sea que, como la otra vuelta dije en la radio, digo, a ver, todas las personas que hoy vuelven a ser apropiadas, dentro de unos años van a volver a buscar justamente su origen. Entonces, como primero, como primordial, habría que parar y tendría que ser delito apropiar un bebé. Y después tendremos que empezar a hurgar en nuestro pasado. A mí me parece que por ahí tendría que venir el tema de los proyectos que ninguno tiene en cuenta lo que hoy pasa, por ejemplo, en el norte, la trata de bebés y la compra y venta de recién nacidos que sigue sucediendo. Eso es como primordial. A partir de ahí, digamos, bueno, que el Estado, o quien sea, pueda empezar a articular ¿sí? alguna política para que nosotros podamos, de alguna forma, el Estado pueda ser el garante de que pueda existir alguna reparación para todos los que tenemos el deseo de conocer a nuestras familias, nuestro origen y nuestras raíces. Pero todos los proyectos fracasan siempre y todos los buscadores estamos como girando en el mismo eje y no pasa nada. Y siempre el mismo discurso, y siempre lo mismo, que los buscadores buscan a alguien que los represente, y que le van a pedir al Estado el mismo pedido una y otra vez, y que los proyectos vuelven a perder estado parlamentario. Bueno, lo mismo, la misma rueda. Yo siempre recuerdo cuando fuimos a ver la primera vez a Fresneda, que Fresneda dijo, no, este proyecto de ninguna forma va a andar, y él me dio una explicación que la verdad que me dio muchísima bronca, porque dijo, yo conozco lo que es articular una política de Estado, me dijo Fresneda. Esto no le va a gustar a Cristina, porque bueno, se veía ese gesto verticalista. Esto no le va a gustar, pero sí estaría bueno que el Estado nuclee las búsquedas. Y yo recién arrancaba con todo esto. Estábamos en el Consejo Económico y después, bueno, pasó el gobierno de Cristina, nunca hicieron nada. Después vino la administración de Mauricio Macri y empezaron con el proyecto RETIV. Otra vez fuimos a tocar el timbre a la Secretaría de Derechos Humanos. Y bueno, y Abreu reconoció, la administración de Macri firmó un decreto, ese decreto permitió que, dijo, bueno, si vamos a crear un proyecto de ley, tenemos que empezar a recabar información, porque ustedes nos cuentan que son millones, pero nosotros tenemos que constatar. Entonces lo primero que hicieron, que fue empezar a hacer una estadística de todas nuestras apropiaciones, inclusive a las madres. Y sobre eso empezaron a recabar, creo que constataron cerca de 1.500 casos. ¿Quién es el que, Bueno, disculpa Hugo, quién propuso cuánta cantidad de casos son? ¿Quién propuso la idea esa? no, dijeron, vamos a trabajar a tres puntas. Una era la redacción de poder legislar este tema, otra era elaborar una estadística, un censo, escuchar, recabar historias, empezar a cruzar datos, y por otro lado la Defensoría del Pueblo era la que justamente llevaba a cabo ciertas búsquedas, ¿no? Esto, digamos, para darle la formalidad que el Estado decía que había que dar. Bueno, todo esto también pasó, terminó la administración de Mauricio Macri,
Y bueno, y se volvieron a reciclar los mismos políticos que fueron indiferentes al principio, porque todo el mundo dice, para Retif no sirve para nada, fue pura tibieza, todo lo que vos quieras, pero empezaron, decía yo, qué sé yo, uno en la ignorancia. Y después, Mauricio, perdón, cuando vino la administración otra vez esta, Fresneda, que fue secretario de Derechos Humanos, pasó a la Secretaría del Observatorio de Derechos Humanos. Y ahí está el proyecto que hizo Morandini, que quedó otra vez parado. Quedó otra vez estático, nadie lo tocó nunca más. Y la promesa es de que el Estado primero reconozca ese problema, que nunca pasó. Y después que, bueno, que uno siempre piensa que en un proyecto de ley va a ser justamente, van a empezar a elaborar políticas, pero la parte penal nunca estuvo presente en ningún proyecto de ley, ¿no? Entonces, si esto no es delito, y siempre cuando uno dice si esto es delito, ahí se pone el ojo en el buscador, que lo primero que se le ocurre es, pero ¿qué voy a denunciar a mis padres de crianza con todo el amor que me dieron, con todo lo que los quiero? Pero bueno, yo no sé, a mí me parece que la lógica es pensar que tenemos que pensar de acá en más y de acá para atrás. Nuestras búsquedas son el pasado, pero el problema sigue sucediendo, como bien lo viene denunciando Julio, en 13 de las 24 provincias, que todavía hay trata de recién nacidos. Entonces, si no se reconoce un problema actual, me parece que no sirve ningún otro proyecto. No sé ustedes qué piensan. Más que nada el tema legal. Pero si el Estado, la Iglesia están complicados en la trata de bebés, ¿cómo va a haber una ley? ¿Quién va a aceptar? ¿Quién se va a calentar por una ley? No, pero lógico, ¿quién va a ver? Cuando pasó lo de Abuelas, justamente hubo una presión internacional, ¿no? Porque se declaró una causa de lesa humanitaria y puede ser esa presión internacional que obligó al país a que tome cartas en el asunto, pero si hubo funcionarios que están implicados en el pasado, pero en el presente sí, también, y si no es el mismo Estado, ¿quién lo va a hacer? Nadie de afuera va a intervenir a Argentina para justamente arreglar un problema de corrupción, claro, porque es corrupción en todos los niveles, ¿no? Ahora, Julio, habría que aclararle algunas cosas al buscador para que se comprenda con una mayor profundidad cuál es el problema. Vivimos en un país en donde ni siquiera reconoce que robar un bebé es delito. Claro. Que robar un bebé no es delito de trata de personas. Entonces, la pregunta que yo le hago a cada buscador es ¿cómo pretenden, si usted no fue robado en un ordenamiento jurídico como el de Argentina, probar que usted fue robado? Es una contradicción. Entonces estamos frente a un Estado, cuando digo Estado me refiero a la población argentina y a sus representantes. Estamos en un Estado que nunca reconoció que robar un recién nacido es delito. Entonces, si el buscador es un recién nacido robado, ¿cuál es la pretensión del buscador? Claro, esa es es la primera pregunta. Misma. Bueno, ahora vamos a la de Bañato, a los proyectos estos de Bañato y de un montón de provincias que a través de senadores, diputados y todo eso exigen o proponen proyectos de identidad de origen, del origen verdadero, no importa lo que sea. Yo he leído todos. Y yo quiero hacer una advertencia. Para eso voy a necesitar de la fantasía de ustedes. El ordenamiento jurídico de la Argentina lo imaginemos como una pirámide. ¿Estamos de acuerdo? Una pirámide. Escuchen con atención. En la punta de la pirámide está la Constitución Nacional. ¿Estamos? Después abajo está la incorporación del artículo 75 y sus 23 incisos que se hizo en la modificación de la Constitución Nacional del año 1994.
Cuando se incorporan en el artículo 75, repito, y todos los incisos 23 de abajo, se incorporan los derechos humanos. Por primera vez en una constitución nacional argentina se incorporan los derechos humanos. Año 1994, gobierno de Carlos Menem. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repitamos. Primero, en esa pirámide está la Constitución, abajo, Artículo donde 75. abajo están los tratados internacionales que están descritos en los incisos del artículo 75, abajo las leyes nacionales, abajo las leyes provinciales, abajo los decretos y acordadas municipales. Bien. Entonces, cuando yo trato sobre mi problema de identidad que me robaron, no puedo bajarlo de nivel al derecho humano y ponerlo a la altura de las leyes provinciales. ¿Por qué? Porque el mismo ordenamiento jurídico a través del artículo 75 de la Constitución Nacional dice que tienen jerarquía constitucional. Claro. Entonces, es una cuestión de supremacía de una legislación sobre otra. Entonces, como está en el artículo 75 de la Constitución Nacional, por primera vez, lo repitamos, desde el año 1994, merece un tratamiento de orden público. Cuando decimos de orden público nos referimos a la nación argentina. ¿Por qué? Porque es un delito en sí mismo que afecta a los derechos humanos. Entonces, ¿qué opinan ustedes si, por ejemplo, un intendente de la provincia de Córdoba, de qué sé yo, Río Cuarto, hiciera alguna acordada, alguna regulación de la intendencia sobre identidad de origen? No tiene jerarquía. Claro. No tiene jerarquía. Lo que hay que hacer es, a nivel del artículo 75 de la Constitución Nacional, un proyecto de ley relacionado con esa jerarquía para que se modifiquen los códigos de fondo. ¿Cuáles son los códigos de fondo? El Código Civil y el Código Penal, que son los dos códigos que en este caso nos interesan. Entonces, cuando Bañato, desde la provincia de Buenos Aires, hace un proyecto, desmerece la jerarquía del derecho humano, porque no debiera presentarlo sino a nivel nacional, para que el Congreso de la Nación sea el que dictamine como una decisión política que los derechos humanos de los niños, por ejemplo, en el caso de la trata de bebés, o de nosotros los adultos que buscamos nuestro origen, tengan rango constitucional. ¿Se entendió? Claro. Perfecto. Sí, perfecto. Al lado de eso salen en las redes de Facebook abogados, abogadas que proponen iniciar causas judiciales colectivas. Entonces, cuando se inicia una causa judicial, la que sea, yo tengo que acompañar pruebas. Entonces, me pregunto, vamos a suponer, yo como buscador, me suscribo a un abogado o una abogada con la pretensión de hacer una demanda colectiva. ¿Qué prueba tengo? ¿De qué? Hugo, ¿vos qué prueba tenés? Marcelo, sí, ¿qué prueba tenés? Claro, pero ahora vamos a que, suponer, esperen, ya termino, esperen. Vamos a suponer que Marcelo y Hugo y yo presentemos una prueba. Por ejemplo, yo tengo un ADN y tengo la partida de nacimiento en donde queda demostrado que yo no soy hijo de los que me inscribieron. ¿Estamos de acuerdo? Es una prueba. ¿Para lograr qué cosa? Si no es delito. Entendidísimo. Y no estoy hablando en el caso mío, ojo, y no estoy hablando en el caso mío que está prescripto. No estoy hablando en el caso mío que está prescripto y en el de ustedes también que estaría prescripto. Estaría prescripto. Entonces, por ejemplo, en los delitos sexuales de niños hay una ley que dice, no se prescriben, sino a partir de tantos años, desde los 18 años que cumple el niño, para que el niño que no pudo defender antes porque era menor de edad, desde los 18 años tenga 7 años para poder defenderse.
¿Nada más que 7 años? Sí, bueno, O sea, bueno, como pero está si los bien. tiempos Pero emocionales bueno, no de importa, un Hugo, no abusado... importa. Pará, Hugo, tenés de los 18 hasta los 25 para probar el abuso, porque ya sos mayor de edad, te podés desempeñar solo y todo eso. Nosotros no tenemos eso, entonces está prescripto lo nuestro. No se dejen embaucar, porque son mentirosos, Bueno, esta son chantas aclaración me mentirosos. encantó, me encantó. Los que proponen proyectos provinciales y los que proponen denuncias colectivas Sí, son clarísimo. tramposos y mentirosos, porque no se puede hacer nada. La mayoría de los buscadores tendría, si fuera delito, tendría prescripta la causa. Ahora, como el Estado no reconoce que robar un bebé es delito, no tiene registro de los delitos, porque no hay registro de los delitos. Entonces, por ejemplo, se ve en Facebook que hay gente que quiere que le abran los hospitales y las maternidades. Está genial. Pero eso va a ser para una ínfima cantidad de gente que por una estupidez la enfermera la inscribió. Yo tengo en Añatuya un montón de casos en donde lo hacen entrar no por la mesa de entrada a la parturienta para que no quede registrada. Le roban el bebé y cuando se va quiere hacer una denuncia de que le robaron el bebé y no puede porque no está registrada como parturienta. Esa mujer no parió en este hospital. Entonces, cuando yo veo que dicen, no, es que ahora vamos a hacer una ley para obligarlos a las maternidades de los hospitales que abran los registros. ¿Qué registros? Si no hay registro de delitos. Así que yo voy a querer robarme un bebé y encima lo voy a registrar, como que es de otra. Entonces, puede ser que algo de eso haya, sí puede ocurrir, pero son los menos. Entonces, por eso estoy de acuerdo con lo que vos empezaste a decir, Hugo, ya termino con esto. Tenemos que empezar por el comienzo. Que en la Argentina robarse un bebé sea delito y sea delito de trata de personas. ¿Qué hacemos con eso? Primero, a partir de este momento, el que afane una criatura es delito. ¿Estamos de acuerdo? Desde hoy. Entonces, a partir de acá, ya hay alguna posibilidad para los jovencitos, no para nosotros, que se haga algo. Entonces, lo único que nos queda es gente como las chicas estas de donde estás, en donde te pueden dar una mano para, con la experiencia que tienen, que vos encuentres tus orígenes, pero fuera del derecho, porque no es delito robarse un bebé en la Argentina. Ese es el valor que tienen los grupos estos. ¿Se entendió? No irle a pagar a un chanta so pretexto de que va a ser una demanda colectiva. Yo sé que me van a odiar un montón cuando escuchen esto, pero esa es la verdad. La mayoría, y yo creo que hasta el 95% de los buscadores, tiene prescripta la causa si fuera delito. Como no es, no existe. Clarísimo. Yo creo Lo que de debiera, que discúlpame, Marcelo, lo que debiera hacer Bañato, ser un poco más serio y dejarse de joder con cosas, con profundos sentimientos como estos. Está delicado. Yo no creo que él sepa, porque él es conductor de televisión, no sé ni qué estudió, pero debería dejarse de joder con una cuestión tan sensible como es la búsqueda de los orígenes de una persona. Y darse cuenta y dejar de meterle el perro a la gente. Todas las provincias que han hecho proyectos, díganme cuál es ley. Esto hemos conversado, Hugo, el año pasado. Que sí, en Jujuy vamos a hacer uno, que en Salta otro, que en Neuquén otro. Tiene que ser constitucional, se tienen que modificar las leyes de fondo, Código Penal y Código Civil. Marce. Disculpame, Marcelo. no, está bien. Decía que dos cosas. Primero, pienso como vos, si la ley no contiene el hacer cesar el delito, no nos sirve. No sirve. Si nos Y por sirve, otro, en el caso, Marcelo, discúlpame, no sí. podemos dejar pasar esta oportunidad. Si nos sirve si queremos hacer lo mismo que el Estela Carlotto y meterlos en un colectivo a todos, cerrar la ventana y manejarlo por un solo lugar. Ahí No, sí bueno, nos bueno. sirve, Pero ¿no es nosotros cierto?
pero nosotros Claro. no somos eso. Exactamente. Bueno, Discúlpame, entonces, Marcelo. no sirve un proyecto de ley que no tenga en su primer artículo la manera de hacer cesar el delito. No nos sirve. Y a continuación, probablemente Bañato o quien sea tengan buenas intenciones, pero mientras no haya voluntad política de darnos una mano, todo esto que se hace es cero. Cero. Pero Cero. Marce, ¿te puedo decir ¿Entendés? algo? Porque Escúchame, mientras Bañato. espera que termino con esto. Mientras esté Fresneda, mientras Sí. estén los Kirchner, mientras estén los Carlotos de la vida, como diría Feynman, manejando las oficinas de derechos humanos, todo lo que hagamos es inútil. Absolutamente todo lo que hagamos es inútil. Sobre todo porque recién Sabina tocó el tema de la religión y yo mañana voy a tener una buscadora que es judía y fue vendida por la colectividad judía y por gente que aún maneja los destinos de la comunidad judía. Es decir, así como nosotros nos pudo haber vendido una monja o un cura, ella un rabino o gente de la AMIA, de la obra social de los judíos, mientras ellos sigan estando en cargos directivos y a cargo ostentando el poder, nada vamos a poder hacer, nada vamos a poder recabar de información, ni nada vamos a poder hacer para terminar con este flagelo, porque los que lo manejaron hace 50 años lo siguen manejando hoy. Marce, nosotros hace 28 años que trabajamos con la trata de bebé y hace 28 años que decimos lo mismo que vos. Ahora no se puede porque es Macri, ahora no se puede porque es Kirchner, ahora no se puede porque es Cristina, ahora no se puede porque la inflación es más importante, ahora no se puede por la pandemia, nunca se puede, nunca hay espacio. ¿Sabés por qué? Porque es un gran negocio internacional la compra-venta recién nacido. Por supuesto, mientras nosotros seamos, mientras los buscadores seamos más rentables que los bebés recién nacidos, ahí nos van a dar bola. Mientras los bebés recién nacidos sean más rentables que los que ya nacimos, no nos van a dar bola, porque no somos negocio para nadie. Ahora, ustedes me No, no pueden es negocio. decir una cosa. La gente de Bañato, la gente que elabora leyes, no lo saben esto. Entonces, ¿por qué Julio me da un montón de explicaciones de la jurisprudencia donde todo ese tipo de razones nos suenan lógicas y pareciera entonces que todos los proyectos de ley, como hemos venido viendo hasta ahora, fueron todos proyectos que no servían para mucho? Bueno, Y pero obvio. Bañato es senador nacional, tiene que hacer algún proyecto porque si no, y de lo que más sabe es de esto, probablemente porque está Bañato, involucrado. pero Bañato, ¿por qué crees No vos lo que con, sabe? Porque tenía no el lo, programa bueno, no Gente lo que busca gente, conozco, Marcelo. no lo conozco el Yo señor, estuve 2 pero veces en Gente digo, que tiene busca que hacer gente, algo. Marcelo. Y él mismo dijo, fuera de aire, antes que empiece el segundo programa en donde yo estuve, Marcelo, puteándole a la gente que iba. A mí no me pregunten nada, yo soy contratado para conducir este programa, a mí no me pregunten nada. Y vos que lo estás haciendo llorar al chiquito, por favor, retírate. O sea, yo lo escuché con mis oídos, Bañato. ¿Vos te crees que Bañato tiene autoridad de conocimiento, no digo de moral porque no lo conozco, autoridad de conocimiento para hacer un proyecto de ley? Sin Bueno, hablarte pero de la otra Julio, cuestión, ¿no? tiene que Entonces, justificar su puesto en la bueno, está bien, política. está bien, está bien. Entonces se sirve, como vos bien dijiste recién, de todos los sueños que nosotros tenemos alguna vez de Claro, poder tener una ley y de poder ayudar a la gente. claro. Nosotros somos campo orégano para todos estos tipos que quieren con nosotros enarbolar una bandera gratuita que tiene una gran conmoción a nivel popular en la gente, en nosotros, y que saben de que no van a llegar a nada, porque Fíjate saben de que no van a lo llegar a que nada. contaba Hugo, Marcelo. Dice, sí, una de las patas es que tenemos que censarnos para saber cuántos soy. A ver, si fuéramos no 15.000, sino 1.500 o 14, no es lo mismo.
Sí, Afanar obvio. un bebé o 600.000 no es lo mismo. Por Sí, supuesto. sí. Y bueno, es lo mismo. Entonces, ¿qué te ha pasado a vos, Marcelo, con la gente que yo estuve en el programa tuyo de radio que invitaste de Derechos Humanos de la Intendencia de Córdoba? No pasó nada, porque les chupa un huevo, no les Y, interesa. y que así nos pasó. Nosotros que estamos, que venimos visitando diputados, los años pasan, hace 10 años que estamos girando y dando vueltas en el mismo año. Córdoba es un terreno muy interesante para la zona de Añatuya, en donde le presta servicios asistenciales, especialmente en hospitales y en sanatorios privados, para llevarse mujeres de Añatuya y hacerlas parir en el territorio de Córdoba. Córdoba es sumamente funcional a la trata de recién nacidos. Y tengo casos puntuales, por ejemplo, en Morteros, Marcelo, que vos conocés, que queda cerca de Añatuya. Se afanan la criatura de Añatuya, cruzan la frontera de Córdoba y lo paren en el Mortero y después la devuelven a la chica, todos los días. Eso no sabe el gobernador y yo sí. Vamos. El arzobispo de Córdoba no sabe esto. Entonces, hay una hipocresía. Lo que pasa que también No, corrupción total. es una cuestión, como vos decís, Julio, de hipocresía. Porque, a ver, durante muchos años el tráfico de niños ha estado manejado por la iglesia. Pero si vos hablas con gente de la iglesia, te dicen que lo hacen por buenos motivos. Claro, sí, sí, Te sí. Sí, por dicen que lo hacen beneficencia. porque le dan una Sí, vida sí, mejor a la sí, sí. criatura, Bueno, porque es mejor para el niño, ¿me entendés? Con lo cual, viste, Está ellos están justificado totalmente todo. justificados bueno, en su pero vos sabés moral, que, en vos su sabés que moral. Vélez Sarsfield, Marcelo, Vélez Sarsfield, que es el que hizo el Código Civil argentino, cuando lo terminó, un jurista alemán le preguntó, ¿pero usted no legisló sobre la adopción? ¿Sabés qué le contestó Vélez Sarsfield? No, porque el tema de la adopción es una cuestión que le pertenece a la iglesia, Ah, es una cuestión de caridad. Lo dijo Vélez Sarsfield. La avenida más importante que tiene Córdoba se llama Vélez Sarsfield, o por lo menos una de las más importantes. Yo no sé por qué le han puesto Vélez Sarsfield por todos lados, pero bueno, no importa, es una opinión personal que yo tengo de este muchacho. Pero lo que tienen que entender el arzobispado es que ya no es lo mismo, ahora hay una ley y vos no sos el que decidís, sacerdote parroquial, de quién es hijo tal niño. Vos ya no pero decidís, porque cuando quieras decidir, estás cometiendo un delito. Eso hay que Bueno, para el pero, decirlo. catolicismo, pero la moral es la que imparte la Biblia. Y la ley es la justicia divina. O sea, la ley de los hombres es secundaria para ellos. No, bueno, sí, bueno. Bueno, te Pero, digo lo que se pero piensa, Julio lamentable. César Grassi está en cana. Se ve que no le hizo bien la cuestión de la divinidad y todo eso, porque cagó Julio César Grassi, está en cana. Se ve que Sí, por ahí le sí. falla la divinura. Pero les costó, ¿eh? No, la Les divinidad, costó, perdón. ¿eh? Acordate que les costó Sí, meterlo en sí, cana, sí. ¿eh? La Ayer lo corporación es despedimos, brava. ayer lo despedimos a Juan Gallego, el abogado que trabajó con el caso David, que es el que lo metió en cana a Julio César Grassi, una eminencia en delitos de abusos sexuales de la iglesia. Estábamos conversando cómo le descubrieron al final el tema de Grassi, cuando ya lo estaban por sobreseer. Fue una lucha tremenda, pero bueno, es la iglesia. por eso te digo, cuando se ponen por encima las cuestiones morales, es muy difícil poder luchar contra todo eso. Porque vos fíjate, y las chicas lo deben saber, que la mayoría de las personas, en este caso las parteras, o las monjas, o los curas, o los rabinos, que son los que hacen este tráfico de manos, te lo saco de acá y lo llevo para allá, ellos lo hacen por una cuestión de que ellos entienden de que es mejor para la criatura, lo están salvando al chico. Bueno, pero eso Yo, está la bien, pero semana eso era antes. pasada, pero sigue siendo, Julio, la semana pasada yo hablaba con una chica que estuvo en la radio y me decía que su madrina, que hoy es otra constante en los apropiados, ser amadrinados por las mismas minas que los robaron, ¿sí? Su madrina era la enfermera del hospital Civit de Mendoza,
Y dice que ella le miraba a los ojos a la chica que estaba por tener familia. Ya se daba cuenta si iba a ser una buena madre o no. Y si ella intuía que no iba a ser una buena madre, Es prefería el dar ese chico certificado de idoneidad. a una buena madre. Y se lo Claro, explicaba. Marcelo, en mi barrio, ¿sabes cómo le dicen a las minas esas? Hijas de puta. Y bueno, Ah, está bien. claro. Pero Bueno, la la mina iglesia dice que la para mina te lo cuentan certificar convencida. Sí, sí, sí. la idoneidad de las personas que le iban a dar a esos bebés, decían que uno de los dos tenía que ser estéril, uno de los dos tenía que ser católico, y después tenían que demostrar, aunque sea de palabra, ir bien vestido, cierta holgura económica para darle un buen vivir. Y después, bueno, con beneficencia, ¿no? Se pagaba, así, con favores, porque había que pagar de todo el parto, en Pero fin. pasa lo mismo, Hugo, pasa lo mismo en la comunidad judía. Fíjate, mañana yo voy a tener en la radio una chica que me cuenta que su papá la compró en la AMIA y que su papá antes de comprarla se cercioró de que venga de vientre judío, porque si no, era un problema para él seguir leyendo las cosas, no sé, de la Torá, ¿sí? Sí. Teniendo una hija que no No viene de judía, vientre no judío. judía. Ah, porque la madre tiene que ser judía. Esa No, chica tenés que tener creció, un se porcentaje casó, de ADN judío, un está bien, pequeño porcentaje. esa chica creció, se casó con alguien de la comunidad judía y tiene 3 hijas. Si ella hoy, que descubrió que es apropiada, sabe de que rompió el linaje judío, por ende sus 3 hijas tampoco son judías, Qué loco, ¿sí? ¿eh? Y su marido se casó con alguien que no es judío. O sea, fíjate vos para lo que significa para la comunidad toda esta historia de ser apropiada y cuánta plata ponen para que estas historias no salgan a la luz. Sin embargo, Sí, en sí, la sí. sinagoga donde se juntan, los tipos hablan de moral, de valores, de familia, de cientos de cosas, y atrás de la sinagoga compran y venden chicos. Qué En locura. el grupo hay varias búsquedas de señoras que el médico que las atendió son médicos judíos. Yo recuerdo 2 casos, no recuerdo los nombres ahora. Pero bueno, mañana cuando esta chica cuente, hay una mamá o 2 mamás que buscan a sus bebés. Sí, sí, Yo por eso quiero te dejar, digo, yo es muy quiero, difícil que nosotros querramos tener una ley pidiéndole a los mismos tipos que negocian con nosotros que nos amparen. O sea, ahora, Obvio. yo, Marce, quiero dejar aclarado para que no pase desapercibido. La caridad me pareció perfecto cuando ellos podían hacerlo. Pero la única ley que rige en la tierra es la ley de los hombres, de las personas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y obvio. todo eso que ellos hacían antes ya no lo pueden hacer exclusivamente porque hay una ley de adopciones que dice que el Estado es el único que menciona quién es y titulariza quién es el papá y la mamá de una criatura. Así que lo que quiero dejar aclarado que los sacerdotes deben entender, y los no sacerdotes también, y los pícaros, menos la mafia porque es el negocio de ellos, eh, no pueden hacer eso porque es delito. El problema está en lo que dijimos al comienzo. Falta la decisión política de que esto sea delito. claro, Claro, entonces siempre absolutamente. digo, nosotros somos víctimas de la corrupción naturalizada en una sociedad que, bueno, es la fácil, ¿eh? Y después, como siempre decimos, que la gente le echa la culpa a la burocracia de la adopción. Otra mentira que Mentira, circula y se mentira, instaló. Porque la mentira. adopción, vos dijiste, Julio, una vez que está regida por justamente estatutos internacionales. Si no llegan Obvio. bebés a la adopción es porque se quedan en el camino, Mira, Hugo, obviamente. si no existiera compraventa de recién nacido, y te estoy hablando de recién nacido porque la mayoría de las Sí, pretensiones de los adoptantes son de bebés, porque quieren ejercer su rol de cambiarle el pañal, que yo no lo critico, me parece humano y está bien. Eh,
tienen que entender Soñar los que propios, Julio. es lo único que determina la paternidad y la maternidad. No hay otra cosa. Entonces, la adopción nos transforma en padres y la apropiación en delincuentes. En delincuentes. No hay vuelta que darle. Pero ustedes fíjense que la fácil, ¿no? Es como siempre digo, si vas a buscar un repuesto de coches al desarmadero, y puede venir manchado de sangre, qué sé yo, es lo mismo que va a pasar que vos digas, bueno, pero si lo voy a buscar justamente un repuesto de coches original, va a ser más caro. Y bueno, y acá pasa lo mismo, nosotros no tenemos apego a la ley. Lamentablemente, es como que somos tan pícaros los argentinos que, bueno, se le encargamos a la partera al bebé. Y esto sigue sucediendo, porque si uno dice, bueno, ¿sabes qué? Mira, es un problema del pasado, vamos a tratar de repararlo. Pero sigue sucediendo. Ninguno de los buscadores puede ser indiferente a lo que hoy sigue sucediendo. Si no estaríamos siendo justamente, si nos quejamos tanto de Carlotto, que buscan a un puñadito de nietos, y que todo el mundo... Hoy escuché en la reunión que un funcionario dijo que nuestro problema, que derivaba de los nietos. Y yo digo, pero ¿cómo pueden decirlo? ¿Cómo pueden negar la universalidad de la costumbre de nuestra historia? Que desde las épocas inmemoriales que se alteran filiaciones y se cambian bebés. Bueno, porque Bañato si no se mete en la ideología, que es el colectivo a donde él se traslada todos los días, está cagado. No le va a aprobar el proyecto a nadie. Por eso se tiene que subir al colectivo de la ideología, porque no le va a salir para que él presuma con la ley. Eso es todo. Aparte, bueno, les aviso que la ley de Bañato tiene una cantidad de artículos, inciso y la puta que lo parió, impresionante, asfixiante, que no termina nunca. Pobre si se aprueba, pobre juez. O sea, ni siquiera reúne los requisitos técnicos de la construcción de un proyecto. no se va a poner nunca en práctica, entonces. No, lo hacen para hacen hacer el leyes Zoom para que que nunca han se pongan en hecho. práctica. Y ahí vas a ver abogados, abogadas que dicen, sí, yo te diserto y te digo y te explico. Bueno, estamos Acá hablando la de lo que única nadie verdad, habla, y esto está bueno, ¿eh? mira, faltan muy pocos minutos, menos de un minuto. La única alternativa que tienen los buscadores es gente como esta gente de donde estás. Obvio, y No por eso tienen las más convocamos. alternativa. No tienen más Por eso. alternativa. Bueno, se está cortando esto, Huguito. Sí. Perdón, chicas, hoy, como siempre, nos apasionamos con las charlas, ¿no? No, aprendimos mucho. Gracias. Bueno, al contrario. Siempre es un placer escuchar y estar con